Y finalizamos esta ronda de oradores con la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, para posicionar hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Efectivamente, el día de hoy estamos ya en una discusión y vamos a aprobar en su caso 4 instrumentos legislativos. 2 de ellos tienen que ver con 2 reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una que para que se crea un mecanismo que robustezca el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Lo que se busca es hacer más fácil o posible la capitalización de este Fondo de Estabilización al permitir aportaciones adicionales con activos financieros como los ahorros de economías presupuestarias, etcétera. Ese es uno. El otro tiene que ver de esta misma ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para agregarle un anexo transversal en materia anticorrupción, ¿no? Esto quiere decir que cuando la Secretaría de Hacienda publique los calendarios del presupuesto, deberá agregar este anexo anticorrupción. Esas 2 son, digamos, que los más fáciles, en los cuales pues hemos podido ver en la Comisión de Hacienda y en la segunda de Estudios Legislativos que ha habido pues más condiciones para transitar. Los otros 2 son, como también ya se ha dicho aquí, pues la Ley de Ingresos de la Federación para 2024 y la reforma a la Ley de Derechos. Creo que hay que darle contexto siempre, compañeras y compañeros, a todos los debates específicos que hay en este Senado de la República. Y creo que es muy importante, si somos políticos profesionales y políticas profesionales, que nos basemos en los números, en los indicadores de cómo evoluciona nuestra economía. Y a pesar de un escenario global dificultoso porque salimos de una pandemia, porque estamos en medio de 2 guerras que están afectando todavía de alguna manera muchas de las cadenas de provisionamiento de los países, nuestra economía ha tenido un desempeño espectacular, porque no hemos dejado de crecer a pesar de todas esas crisis. Y no voy yo aquí a hacerles una receta de todos esos indicadores económicos para no abusar del tiempo que tenemos asignado, pero revisemos cómo va bajando la inflación, cómo va a ser el crecimiento económico de este año y del año que viene, que va a ser mucho más grande que el más alto que se haya tenido en los gobiernos neoliberales, a pesar de esas crisis. Cómo tenemos en nuestro país una tasa de desocupación que es una de las más bajas del mundo, alrededor del 3%. Cómo el salario mínimo se ha incrementado en un 88%, cómo los ingresos de los hogares, y como lo ha determinado la última información de la encuesta de gasto en los hogares, los datos en general del INEGI, el tema del combate a la pobreza, la inversión extranjera, la inversión privada, la inversión pública, todos los indicadores son muy favorables. Yo quiero, compañeras y compañeros, concluir con un comentario
sobre uno de los temas recurrentes que ha habido en esta tribuna, que es el del gran endeudamiento histórico que ahora el gobierno de López Obrador tiene. Miren, compañeras y compañeros, si ustedes han leído un poquito en materia de economía política, la deuda siempre es fuente, o la deuda es fuente de desarrollo económico y de desarrollo social, siempre y cuando la deuda sea sostenible y que, como lo dice la Constitución, se contraten empréstitos para que se invierta en proyectos de infraestructura, en proyectos de desarrollo, donde haya un regreso, una ruta de regreso de la rentabilidad y que haya rendimientos. Y eso es lo que está pasando con esta solicitud de deuda que por primera vez en este gobierno se está haciendo, porque pasó toda la pandemia y mientras todos los países, todos los gobiernos se endeudaban, el gobierno de México no entró a esa ruta del endeudamiento. Pero hoy ese déficit, compañeras y compañeros, que es como de 5.6%, a lo mejor me equivoco en una décima, 3.5 de ese déficit está en inversiones de esta naturaleza, en infraestructura, para que el próximo gobierno pueda estar en condiciones de disfrutar de esos rendimientos, de ese regreso de la inversión, ese retorno de la inversión que se ha estado haciendo. Por tanto, esta solicitud de deuda tiene esos referentes y que por lo demás no es deuda para robarse el dinero, no es para rescatar como lo hicieron a los grandes con el Fobaproa y la deuda que generaron con Peña Nieto y con Felipe Calderón. Y simple y sencillamente les digo ese dato que ya lo saben, pero que prefieren nunca reconocerlo. Pero en la época, ya se me perdió aquí, de Felipe Calderón, la deuda tuvo un crecimiento nominal del 88%. A ver, que no se les olvide, anoten por ahí, 88%. Con Peña Nieto tuvo un crecimiento nominal de 79%, poquito más abajo. Y ahora con López Obrador, ese crecimiento muestra apenas el 59% nominal. Cuando termine el sexenio, va a llegar a un máximo del 48% con respecto al Producto Interno Bruto. Ese porcentaje que ahorita está en el 46% todavía, que puede llegar al 48%, es totalmente manejable, totalmente sostenible, está dentro del marco que dan todas las recomendaciones a nivel internacional. Y nuestro país tiene, repito y termino con esto, uno de los mejores desempeños de su economía. Y ese contexto favorable es el que nos permite presentar una iniciativa de ley de ingresos, particularmente esa, en condiciones de darle continuidad a una política económica en donde no hay más impuestos, no se incrementan los impuestos que existen, ahora solo se cobra a los que no pagan y se hace eficaz la recaudación, particularmente del IVA y del ISR. Entonces, vamos muy bien y vamos a ir mejor en los próximos años en materia de política fiscal, finanzas públicas responsables y, por supuesto, en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias, senadora Imelda.